Campus Iberus. Están también Andrés Martín, que es la persona responsable en Campus Iberus del área de internacionalización. Es quien nos explicará un poco el detalle de la convocatoria de la que vamos a hablar esta tarde. Y como caso de aplicación, caso práctico, está también Eva Gallego, que también pertenece al consorcio, que está coordinando un proyecto de una tipología muy parecida al que vamos a hablar esta tarde, la convocatoria anterior. ¿Vale? Entonces nos hablará también desde un punto de vista más práctico de la evolución de la gestión de este tipo de proyectos. Esta charla de esta tarde, este encuentro, forma parte de un ciclo que hemos iniciado las 4 universidades de Campus Iberus y la propia estructura del consorcio de difusión e información sobre programas europeos, ¿vale? Oportunidades de financiación de programas europeos. En este caso vamos a hablar de un tipo de programas que no están bajo el paraguas de la Agencia Europea de Investigación, sino que están desde el paraguas Erasmus, ¿vale? Dependiendo de la Agencia de Educación y Cultura de la Comisión. Cada vez en este área y en los programas Erasmus se está metiendo un impulso mayor, desde el gran programa de universidades europeas, que efectivamente depende de Erasmus, a estas propuestas de proyectos que están ampliando mucho el horizonte tradicional de las movilidades Erasmus, que era, digamos, la gestión tradicional de la Agencia de Cultura y Educación. La particularidad de estos proyectos es que, bueno, dependen de esa agencia, con lo cual suelen tener siempre un contenido muy importante en formación, ¿vale? Son proyectos que apoyan el generar o intercambios de buenas prácticas o formación o bueno, ahora veremos, además en el caso concreto de estas convocatorias de las que vamos a hablar esta tarde. Hay también una particularidad en la convocatoria que vamos a hablar hoy, y es que no siempre podemos, pero hay veces que desde Campus Iberus sí que podemos ofrecer apoyo a la presentación de propuestas, apoyo para la redacción de una propuesta, ¿vale? Y en este caso es así. Entonces, mañana publicaremos en la web de consorcio una convocatoria de expresiones de interés para quien esté interesado en presentar una propuesta para esta convocatoria en este programa. Bueno, ya le echaréis un ojo a la convocatoria. Lo que os proporcionamos es el apoyo de una consultora especializada para que os apoye sobre todo en las partes, bueno, que son menos, digamos, particulares o menos técnicas, que esa evidentemente tiene que depender del investigador o los investigadores e investigadoras que están en el proyecto, pero hay una parte muy importante que sí que una consultora con experiencia en redacción de proyectos, etcétera, puede facilitar, ¿vale? Entonces, publicaremos esta convocatoria de interés después de la charla de hoy y os animo a que, bueno, que le echéis un ojo y que os presentéis, ¿vale? Entonces, bueno, paso ya a Andrés, que es el que nos va a explicar con más detalle las características de esta convocatoria y es el que, bueno, podréis ver si realmente veis una oportunidad para presentaros. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Voy a compartiros la presentación. Bueno, como ya nos ha anticipado Marta, la idea de este taller no es explicar en profundidad esta convocatoria, porque la verdad que tiene muchos matices y es compleja, pero sí que nos gustaría, bueno, que podáis entender el marco de la convocatoria, qué tipo de actividades financia, de cara, bueno, a esa convocatoria de propuestas de interés que se va a publicar en esta semana. Entonces, vamos a ver. La idea de la charla es hablar un poquito del marco general del programa. Veremos los dos lotes, que es la manera que han llamado como a los dos tipos. Yo diría que son dos convocatorias diferentes en el marco de esta convocatoria de Alianzas para la Innovación. Está el lote 1, que le han llamado Alianzas para la Educación y las Empresas,
y el lote 2, que son las alianzas para la cooperación sectorial. Después analizaremos un poco los resultados de la convocatoria de 2021. Estas convocatorias Erasmus son una novedad del nuevo programa 2021-2027. La única referencia que tenemos es el año pasado y todavía no se han publicado los resultados. Estaba previsto que se hiciesen a lo largo del mes de abril, pero todavía no ha sido posible. Pero bueno, tenemos alguna serie de datos para que podamos analizar. Y bueno, un poco por poner en contexto, estos proyectos son la evolución de los Knowledge Alliance, las alianzas para el conocimiento, que quizá ya algunos ya conozcáis del programa 2014-2020, del que luego además Eva nos contará su experiencia en la gestión de uno de ellos. Y al final lo que sí que intentaré pues, es facilitaros pues, herramientas y algunos enlaces para bueno, pues, aquellos que estéis más interesados en conocer en profundidad la convocatoria, entender los matices y bueno, pues estas definiciones más generales que vamos a dar hoy, intentar entenderlas en profundidad, pues tengáis las herramientas y los enlaces para poderlo hacer. Brevemente, tampoco me voy a extender por contextualizar dónde se enmarca esta convocatoria dentro del programa Erasmus, que como nos decía Marta, cada vez hace un esfuerzo mayor en la acción clave K2, que es la que refuerza la cooperación entre las instituciones. El programa Erasmus tiene 3 acciones clave, Key Actions, que la principal a día de hoy sigue siendo, por supuesto, la de movilidad, tanto de estudiantes como de personal, y en ellas se engloban pues, todos los proyectos relacionados con movilidad. Ahora mismo supone alrededor del 70% de todo el programa. Y el 30%, bueno, creo que es el 28% o así, ya son los proyectos de la acción clave 2, que es la acción en la que se enmarca esta convocatoria de Alianzas para la Innovación, cuyo, bueno, pues que el objetivo no es tanto que el impacto recaiga en la persona en que hace una movilidad, sino que se busca impactar en las instituciones que trabajan en la educación. Son proyectos que fomentan la cooperación entre instituciones, la colaboración y pues bueno, el desarrollo de innovación en el ámbito de la educación. La acción clave 3 a nivel de presupuesto es más residual y está más enfocada a políticas europeas y bueno, no entraremos tampoco. Y luego están las acciones y Almonet, que bueno, las han integrado dentro del programa Erasmus, son ya viejas conocidas, yo creo que por muchos, pero bueno, como no encajaban ni con proyectos de movilidad ni proyectos de cooperación entre instituciones, pues bueno, tienen su estructura al margen fuera del programa, pero bueno, simplemente que conozcamos que esta convocatoria que vamos a ver se enmarca dentro de los proyectos de cooperación de la clave 2. Y ya por último, por terminar de contextualizar, también que conozcáis que todos los proyectos Erasmus pueden ser de 2 tipos. La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, la EACEA, es la encargada del programa Erasmus. Pero no todos los proyectos los gestionan directamente ellos. Una serie de proyectos, de convocatorias, las que se llaman centralizadas, son gestionadas directamente por la EACEA y en ese tipo de convocatorias hay un presupuesto y todas las instituciones europeas compiten por bueno, pues conseguir que su proyecto sea el mejor valorado. Y después, otra forma de trabajar el programa Erasmus se hace también, sobre todo con los proyectos de movilidad, pero también algunas convocatorias de cada 2, son las convocatorias descentralizadas. La Agencia Europea asigna un presupuesto a cada agencia nacional. En España es el SEPIE, la encargada de esta gestión, y entonces las convocatorias que son descentralizadas compites únicamente con instituciones de tu país. ¿De acuerdo? En el caso de esta convocatoria de Alianzas para la Innovación, es una convocatoria centralizada, es decir, aquí se compite contra cualquier institución de Europa. Ahora sí, pues una vez esta breve referencia al contexto, bueno, vamos a explicar un poquito primero
en general cuáles son los objetivos de la convocatoria. Luego entraremos individualmente a cada una de ellas y si queréis al final dejo un breve espacio para alguna duda que haya podido surgir. Ya os anticipo que la idea no es profundizar en todos los matices. Ya veréis que hay muchas ideas que son muy amplias y que os generarán posibles dudas, pero bueno, luego os dejamos las herramientas para que en la convocatoria podáis profundizar en ellas. La convocatoria de Alianzas para la Innovación persigue reforzar la capacidad de innovación de Europa, impulsándola a través de la cooperación y el flujo de conocimientos entre la educación superior, la educación, la formación profesional y el entorno socioeconómico más general, incluida la investigación. Este primer párrafo ya nos avisa de que la idea y el objetivo de estos proyectos es que la cooperación entre instituciones se haga a todos los niveles, es decir, buscan que participen tanto instituciones de formación profesional, educación superior, como empresas y, si se considera necesario, incluso agentes políticos vinculados a la educación. También nos dice que el objetivo es reforzar la enseñanza de nuevas capacidades, abordar los desajustes de estas, diseñando y creando nuevos planes de estudio para la educación superior y la formación profesional, apoyando el desarrollo del sentido de la iniciativa y las mentalidades emprendedoras en la Unión Europea. Y, pues bueno, ya nos anticipa que para lograr estos objetivos presentan dos lotes que han llamado, realmente vamos a considerar que son dos convocatorias independientes, tienen unas características diferentes, unos objetivos diferentes, aunque comparten presupuesto, que esto ya lo detallaremos, pero a efectos de presentar un proyecto son dos convocatorias diferentes que por eso vamos a tratarlas por separado. La primera de ellas es Alianzas para la Educación y las Empresas. Por entendernos, vamos a llamarle la convocatoria pequeña, ¿vale? Le llamamos la pequeña porque aquí puedes elegir que el proyecto sea a 2 o 3 años. En el caso de proyectos a 2 años, tiene una financiación de 1 millón de euros, los proyectos a 3 años de 1,5 millones. Y por decir la característica principal de esta convocatoria respecto a la otra, aquí busca o el objetivo es tratar más temas que sean transversales a la educación, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, define los objetivos que se quieren resolver o que quieren que esta convocatoria atienda y habla de impulsar enfoques nuevos, innovadores y multidisciplinarios de la enseñanza y el aprendizaje, promover la innovación en la concepción y la impartición de la educación, los métodos de enseñanza, las técnicas de evaluación, los entornos de aprendizaje o el desarrollo de nuevas capacidades, fomentar la responsabilidad social de las empresas, estimular el sentido de la iniciativa, actitudes, mentalidades y capacidades de emprendimiento de los aprendientes, el personal educativo y otros trabajadores en consonancia con el Marco Europeo de Competencias de Emprendimiento, mejorar la calidad y pertenencia de las capacidades desarrolladas y certificadas a través de los sistemas educativos y de formación, facilitar el flujo y la co-creación de conocimientos entre la educación superior, la educación, la formación profesional, la investigación, el sector público y el sector empresarial, y desarrollar y respaldar sistemas de educación y formación profesionales eficaces, eficientes y que estén conectados, sean inclusivos y contribuyan a la innovación. Bueno, esto es lo que os comentaba de que muchas definiciones son pues, muy amplias, caben muchas cosas. Luego en la convocatoria, pues bueno, hay matices que permiten un poquito pues, diferenciar los diferentes objetivos de una manera más clara. Pero bueno, esto es un poquito la idea global de lo que se busca con esta convocatoria. El tipo de consorcios que hay que buscar y que deben presentarse para optar a esta convocatoria, en el caso de la de Alianzas para la Educación y las Empresas, tienen que ser un mínimo de 8 socios, pueden ser más, pero el mínimo son 8 socios, que deben pertenecer al menos a 4 países diferentes de la Unión Europea o de países asociados al programa que puedan participar, pero en principio lo que se busca con esta convocatoria es fomentar la participación de países europeos. Los terceros países debería justificarse
de una manera, bueno, pues que sean prioritarios, ¿no? Ese país para el proyecto en sí. Habría que justificar por qué es tan necesario una universidad, por ejemplo, de un tercer país que no podamos hacer con una universidad, por ejemplo, de la Unión Europea, pero lo permite. Luego también nos indica que debe incluir a 3 agentes del mercado de trabajo, pues desde empresas, ¿de acuerdo? A organizaciones intermediarias, cámaras, sindicatos, 3 proveedores de educación, que mínimo uno tiene que ser de formación profesional y mínimo otro de educación superior. ¿De acuerdo? Esto es una característica de esta convocatoria, tanto en esta como en la que veremos después, y es que lo que buscan es que haya una cooperación entre educación superior, formación profesional y el entorno socioeconómico. Por eso, tanto en una convocatoria como en otra, obligan y fomentan la participación de proveedores tanto de formación profesional como de educación superior. El objetivo es que se enfrenten estos retos pues desde una visión global de la educación, no únicamente desde la educación superior o únicamente desde la formación profesional, sino que bueno, pues todas estas nuevas necesidades en educación que van a surgir ahora mismo, pues se afronten de manera conjunta con todos los actores educativos. Como hemos comentado, los proyectos a 2 años tendrán una financiación de 1 millón de euros y los proyectos a 3 años de 1,5 millones. Para presentar uno de estos proyectos, al menos debe incluirse una de estas actividades. Aquí, claro, he puesto simplemente el título de la actividad, luego aparece pues, la convocatoria más detallado, pero bueno, tiene que ser una actividad que impulse la innovación en el ámbito de la educación, que desarrolle el sentido de la iniciativa y mentalidades, competencias y capacidades de emprendimiento, que impulse el flujo y el intercambio de conocimientos entre la educación superior, la formación profesional, las empresas y la investigación, o que determine las necesidades del mercado relacionadas con la resiliencia y las profesiones emergentes. ¿De acuerdo? Otra de las características de esta primera convocatoria, respecto a la que vamos a ver ahora, es que esta es un poquito más libre, por decirlo así. Las actividades no están marcadas, tienen que estar dentro de estos 4 marcos que nos impone la convocatoria, que impulsen la innovación, el emprendimiento, la investigación, bueno, los que hemos visto, pero dejan al consorcio esa libertad para, bueno, pues que con su idea de proyecto que proponga las actividades que incluirían. Y ahora vamos a ver la convocatoria de las alianzas para la cooperación sectorial, que bueno, vamos a llamarles el proyecto grande simplemente porque estos proyectos son proyectos a 4 años y tiene una financiación de 4 millones de euros por proyecto. Perdón que he bebido un poco de agua, creo que no me veis en la cámara. Bueno, esta convocatoria tiene, bueno, pues la característica principal es que son propuestas que tienen que ir enfocadas a un sector muy específico. Se han definido 14 ecosistemas prioritarios para la economía a nivel europeo que veremos ahora mismo. Y entonces estas propuestas de proyecto tienen que ir enfocadas a uno de esos 14 sectores. ¿De acuerdo? De hecho, hay financiación para financiar un proyecto en cada uno de los sectores. Es decir, únicamente un proyecto será financiado en cada uno de los sectores económicos que se definan. Y la otra característica, a diferencia de la convocatoria anterior, aquí también tienen que participar actores de educación superior, formación profesional, empresas, entorno socioeconómico, incluso, como hemos comentado, pues cualquier tipo de organismo político vinculado con la educación. Pero aquí sí que se exige que el impacto de estos proyectos recaiga tanto en la formación profesional como en educación superior. Tiene que tener un impacto global a nivel educativo. La convocatoria anterior te obligaba a que participasen formación profesional y educación superior, pero el impacto
podías orientarlo a uno de los dos sectores educativos, si lo considerabas que tenía que ser así. En este caso, de alianzas sectoriales, sí que te exigen que el impacto y todo el trabajo que se haga tiene que estar desde la educación a nivel formación profesional hasta educación superior. Aquí, bueno, pues busca lograr un impacto sistémico, estructural, que permita reducir la escasez, las carencias y los desajustes de capacidades, así como garantizar capacidades de una calidad y un nivel adecuado. Debe incluir un conjunto claro de actividades, hitos, objetivos bien definido y adecuar la demanda y la oferta de capacidades. Bueno, un poquito la idea es pues bueno, que todos los actores, tanto de educación como del sector socioeconómico, trabajen de manera agregada pues bueno, para identificar esas necesidades del mercado laboral, trabajar de manera agregada para identificar cuáles son las necesidades formativas que necesitan esos perfiles, ver qué necesidades se pueden cubrir en formación profesional, qué necesidades se deben cubrir en educación superior, adaptar contenidos educativos para cada uno de esos sectores y bueno, trabajar una estrategia educativa de innovación a largo plazo para formar a esos profesionales en los sectores que vamos a ver a continuación. Un poquito esa es la idea general. Como he dicho, luego hay muchos matices que tendréis que profundizar. Los 14 ecosistemas que se han definido en el nuevo modelo de industria para Europa, podéis verlos aquí. Como hemos comentado, es decir, habrá un proyecto de alianzas para la cooperación sectorial dirigida a turismo, otro a movilidad, ¿de acuerdo? Es decir, cada ecosistema tendrá su proyecto, un único proyecto. Bueno, podéis ver que está el ecosistema de turismo, movilidad, transporte y automoción, industria aeroespacial y defensa, construcción, industria agroalimentaria, industrias con alto consumo de energía y bajas emisiones de carbono, industria textil, industrias creativas y culturales, sector digital, energías renovables, electrónica, comercio minorista, proximidad y economía social y, y salud, el sector de la salud. En vuestro caso, claro, si estáis pensando en presentar un proyecto de este tipo, lo primero es definir cuál es el sector en el que queréis incidir. Este tipo de proyectos, como hemos comentado, son proyectos a 4 años, tiene una financiación de 4 millones de euros y se va a aprobar un proyecto por sector. Aquí sí que los requisitos son que participen al menos 12 socios en el proyecto, que deben ser de al menos 8 Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, aquí ya solo el hecho de formar un consorcio ya es un esfuerzo importante de encontrar los socios apropiados para este tipo de proyectos. Debe incluir al menos 5 agentes del mercado de trabajo, pues empresas o sociedades del sector, organizaciones intermediarias, cámaras, sindicatos, 5 proveedores de educación, ¿de acuerdo? Tanto de FP como de educación superior, como hemos dicho. Y aunque no lo pone aquí, recomiendan y de hecho lo ponen como un valor añadido el que se cuente también con algún tipo de institución política vinculada a la educación, ¿de acuerdo? De cualquier país. Como característica de este proyecto, igual que el proyecto anterior, permitía cierta flexibilidad de actividades de acuerdo a la idea que se tuviese o a la metodología de los participantes. Aquí sí que sigue una estructura más cerrada, podríamos decir, y exige que durante estos 4 años tienen que realizarse estas 4 actividades. La primera es desarrollar el enfoque estratégico para la cooperación sectorial sobre capacidades, diseñar los planes de estudio, diseñar unos programas de formación básicos acordados a nivel sectorial en Europa. Aquí, además, yo creo que es bueno, que se quiere fomentar a nivel europeo y seguramente esté muy bien valorado es el tema de las microcredenciales, formación básica de cierto nivel que se pueda reconocer y también impartir
o testear más que impartir esos planes de estudios y programas de formación que se hayan definido. Y por último, diseñar un plan de acción a largo plazo para el despliegue progresivo de los resultados del proyecto. Un poco primero, pues esa labor de investigación y de definir cuáles son las necesidades formativas en el sector, diseñar planes de estudio y programas de formación específicos para el sector, implementar esos programas, esos contenidos y después diseñar un plan de implementación a largo plazo, ¿no? Que permita que permee en el entorno socioeconómico. Bueno, pues antes de entrar en el análisis, sé que os he soltado aquí un buen rollo. Espero que no hayáis comido mucho y no os haya dejado muy adormilados. Voy a parar un momentito la presentación por si alguien tiene alguna pregunta. Si no, continuamos adelante y las dejamos para el final. Si veo alguna mano levantada, os doy voz y si no, continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. No sé si esto es bueno o malo. Yo sé que es mucha información, es un poco densa, pero bueno, yo creo que la idea y el objetivo de este taller es que podéis tener una idea general de la convocatoria para que una vez que se publique nuestra convocatoria específica para que podáis optar a ayuda por parte de una consultora, pues bueno, entendáis y podéis preparar mejor la redacción de esa expresión de interés. No sé si veis ya, sí, creo que veis ya la... Hay una pregunta, Andrés, no sé si la quieres responder ahora. Ahora la veo, sí. Hay restricciones en el tipo de... Sí. Vale, sí, bueno, María Villarroya nos pregunta que si hay restricciones en el tipo de gastos elegibles y si hay que cofinanciar. Bueno, aquí el tipo de gastos en este tipo de proyectos ahora son, ¿cómo le llaman? Bueno, es una bolsa de gasto, es decir, tienes que planificar las diferentes actividades, asignarle un presupuesto a esas actividades. Dentro de, hay unos gastos que son elegibles, ¿de acuerdo? No, por supuesto que hay unas limitaciones, ¿de acuerdo? Pues puedes financiar desde, sobre todo, gastos a nivel de personal, pero bueno, también hay gastos de equipos informáticos, organización de eventos, movilidades de personas, reuniones, que ahí están prácticamente todos los gastos elegibles. De hecho, una de las cosas que han dicho que iba a ser para mejor de este nuevo formato de financiación en bloque es que permitía más flexibilidad de cara a las organizaciones, de que si tú... La idea es que tú puedas decir que vas a organizar, por ejemplo, un evento que te va a costar 25.000 euros, tú desglosas todas las actividades que vas a hacer para el evento, va a venir... Y si te aprueban esa actividad, es decir, si ya te han aprobado una actividad que es ese evento de difusión donde van a participar 7 speakers, van a venir... Bueno, si te lo han aprobado ya y tú haces ese evento, se queda ya justificado. No, luego no tendrás que ir gasto a gasto presentando el billete de avión, hemos organizado una comida. A cambio, hay mucho más trabajo a la hora de preparar la propuesta, tienes que detallar muy bien en el presupuesto cómo se va a gastar ese dinero, pero después, una vez que te han aprobado el presupuesto para esas actividades, si tú justificas la ejecución de la actividad, puedes justificar ese gasto del presupuesto. Sí, permiten un porcentaje de costes indirectos. Aquí me habéis pillado porque esto no me lo he preparado. Yo diría que es de un 15%, pero no me he mirado la parte de la normativa económica. No he entrado. Hablo por experiencia. Está la parte de... Hay un paquete de trabajo que llamaríamos el de administración y gestión, que es donde incluye ese tipo de gastos. Pero bueno, esto no lo toméis como una norma porque lo he dicho un poco por intuición, seguro que existe porque se financian ese tipo de gastos. De todas formas, con la consultora y si no más adelante con nosotros os podemos resolver ya estas dudas más específicas de presupuesto, pero en principio no es necesaria la cofinanciación, ¿de acuerdo? Estos proyectos financian el 100%
los gastos, pero claro, siempre teniendo en cuenta que sin generar un beneficio. Al final, en parte la cofinanciación pues será el trabajo administrativo de gestionar el proyecto. Hablamos de ese tipo de cofinanciación, ¿de acuerdo? Pues, el trabajo que invierte la institución y las personas en ejecutarlo. Aunque una parte importante del proyecto se puede financiar va para cargo de nóminas y de los trabajadores. Y sí, hay una limitación también para gastos de subcontratación y no sé exactamente las limitaciones, no sé si es el 10% como suele ser habitual en estos casos. La verdad que ahora lo desconozco y no me lo he preparado, el tema económico. Entonces, pero bueno, normalmente siempre se permite un cierto importe para subcontratación, sí, no hay problema. Pero esto lo veríamos en otro punto. Bueno, vamos a continuar un poquito con el análisis de la convocatoria del año pasado. Sí que me hubiese gustado, pues, a ver si puedo compartiros. Luego me podéis hacer más preguntas, si queréis. Así luego escuchamos también a Eva y también seguramente podamos compartir preguntas. Me hubiese gustado, pues sobre todo, enseñaros algún proyecto aprobado, que vieseis el tipo de propuestas que presentaron. Seguramente de aquí a un mes o así salga ya los resultados y podamos verlo. Ya os explicaré cómo hacerlo. Ahora en la herramienta que veremos después os diré cómo podréis ver los proyectos seleccionados y ver qué es lo que han presentado. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en la convocatoria, vamos a llamar, como os he dicho, para hacerlo más sencillo, la pequeña, ¿vale? La de empresas, que no está enfocada a sectores, se presentaron un total de 300 propuestas, ¿vale? Bueno, hubo 10 propuestas que, bueno, pues por temas administrativos fueron descartadas. De esas 290 que quedaron, que se presentaron, 117 pasaron la nota de corte. Todos los proyectos Erasmus exigen que al menos saques más de un 70% de criterios de evaluación. Es decir, tienes que cumplir un mínimo para que puedas optar a la financiación. De esas 300, 117 consiguieron ese objetivo. La idea de participar con una consultora es, bueno, pues que al menos el umbral siempre se llegue, ¿no? Por lo menos es un poco el objetivo de la consultora que nos aporte ese valor añadido. Y el total del presupuesto de esas 117 propuestas fueron de 150 millones de euros. La información curiosa es en el ámbito de la cooperación sectorial. Tiene sentido porque era el primer año, son proyectos que exigen muchas instituciones. Entonces, se presentaron un total de 16 propuestas, 3 de ellas fueron descartadas por temas administrativos y de esas 13 que quedaron elegibles, únicamente 7 pasaron el corte del 70% de la nota y el presupuesto de esas 7 propuestas son de 26 millones de euros, que como veis coincide con el presupuesto de la convocatoria, es decir, al final lo han ajustado porque todas las propuestas que han pasado la nota de corte en el ámbito de la cooperación sectorial van a tener financiación, es decir, una tasa de éxito del 100%, que es, vamos, esto no creo que se repita, vamos, no debería, yo creo que es las circunstancias del primer año de convocatoria. Y bueno, de hecho, incluso se han quedado 7, no sé cuáles serán, pero ha habido 7 sectores que se han quedado sin proyecto. Y en el caso de la convocatoria de empresas hay un presupuesto de 35 millones de euros para 150. Yo creo que es como un 20 o un 25% de tasa de éxito de las propuestas que se han presentado. Es así un poquito los resultados de 2021. Aún no se ha publicado la resolución definitiva, pero ahora vamos a ver en herramientas y enlaces de interés cómo podremos verlo, porque teóricamente se iba a presentar ya este mes. Entonces, aquí os hemos concentrado en 3 enlaces la información más relevante para que podáis ampliar información y profundizar en la convocatoria, porque, pues como os he dicho, os hemos dado unas pinceladas muy generales y son convocatorias, pues fíjate, solo a nivel económico
ya tienes un 80 o 90 páginas de PDF solo para el tema económico. Luego hay muchísimos marcos de trabajo en función de tu sector, en función del ámbito, es decir, hay mucha documentación después, pero se puede simplificar en estas 3 herramientas. Por un lado tenemos el portal Funding and Tenders, que es desde donde se deben presentar las convocatorias. Aquí tendréis el enlace directo a cada una de ellas. Aquí está toda la información relacionada, tenéis todos los marcos de trabajo, información de la convocatoria, incluso hay un apartado para búsqueda de socios. Uy, me ha dado batería baja, no sé si me seguís escuchando. Creo que sí. Es la herramienta principal que debéis utilizar para tener toda la información, es donde se publica toda la información actualizada sobre las convocatorias, pero luego también me parece muy interesante la traducción que ha hecho nuestra Agencia Nacional al español, el SEPILLE, que en la página 274 podréis ver la información referente a esta convocatoria, pues que bueno, resume y simplifica toda la información que aparece aquí en el portal y es muy útil para comprender muy bien la convocatoria. Les la recomiendo, que de hecho es como hemos preparado esta presentación. Y por último tenemos aquí la plataforma de resultados Erasmus, que aquí lo que permite es, bueno, es una plataforma, es un buscador, yo creo que ya muchos conoceréis, que os permite buscar proyectos de cualquier convocatoria Erasmus que hayan sido aprobados. De esta manera, bueno, pues os permite filtrar por tipo de convocatoria, permite filtrar también pues, por área de estudio, si queréis solo de economía circular o solo de industria agroalimentaria, permite diferentes filtros. Y en este caso, pues por ejemplo, una vez aprobados los proyectos, es muy interesante pues, para que veáis la descripción general del proyecto que se ha aprobado, ver qué tipo de actividades hacen los proyectos que ya han sido aprobados, pues un poco para que esas ideas tan difusas que genera la convocatoria, ver qué ideas han tenido otros consorcios que han tenido éxito en la propuesta, pues es de un gran valor y es muy interesante. Y luego también, además, pues para saber en qué ámbito se está trabajando ya desde otros consorcios y otros proyectos, que a veces tenemos una idea en mente y quizá ponemos a buscarnos en la plataforma de resultados y hay un consorcio que está trabajando una línea muy similar y entonces hay que darle un enfoque diferente para hacerlo diferencial de otro proyecto que ya esté financiado. Es muy importante, antes de presentar una propuesta, hacer un estudio de qué existe actualmente, tanto en marcha como ya financiados en el ámbito de Erasmus. Y luego también la utilidad que tiene el ver pues bueno, cuáles son las características de los proyectos que ya han sido aprobados y que han pasado esos filtros de aprobación. Y bueno, esta ha sido la presentación. Sé que ha sido breve, ha sido condensada, ha sido mucha información, pero tenía que ser así. Estas convocatorias son un poquito espesas. Espero que os haya sido de utilidad. Ahora voy a mirar el chat a ver si hay más preguntas, que vale, me comenta aquí que Nuria sí que hay alguna más. Voy a ver si las puedo responder. Las que tengan que ver con temas económicos, yo creo que lo mejor será casi que luego nos lo preparemos nosotros a conciencia, el tema económico. Y además el tema económico es un tema que os va a preocupar cuando os pongáis a redactar el proyecto. O sea, es un tema... bueno, la convocatoria cierra en septiembre. ¿Vale? Que eso no lo hemos comentado y es muy importante. Entonces, yo creo que ahora, bueno, es importante pensar en el tema económico, por supuesto, pero pensar que se financia, se puede decir que el 100% de las actividades, no hay que cofinanciar con fondos externos. Y yo creo que ahora es importante que reflexionéis sobre si tenéis una idea que pueda encajar con la propuesta, que contéis con socios apropiados para poder implementar la idea o empezar a trabajar en ella. Y bueno, el tema económico lleva muchísimos quebraderos de cabeza, pero bueno, ya llegará en su momento. De todas formas, yo me comprometo a todas estas dudas económicas que no sepa responder, a resolverlas. Voy a ir leyendo las preguntas. Se pueden... Bueno, igual os doy voz porque ahora me he liado un poco. ¿Se pueden imputar gastos? No sé qué preguntas no he respuesto. Ya están respondidas. Nada, había una del vale. cierre de la convocatoria, la acabo de responder, que es el 15 de septiembre cuando cierra. Eso es.
Y bueno, vamos a darle paso a Eva ya para podernos adherir un poco al tiempo y así acabar a las 5. Si tenéis alguna pregunta más, la respondemos al final, porque además Eva va a ser breve, pero que siempre podéis consultarnos, si no por correo, por privado. después a investigación@campusibers.es. De acuerdo. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Vale. Supongo que ya la estáis viendo todos, así que voy a empezar. El proyecto europeo que estoy gestionando ahora mismo se llama PAC Alliance y es un K2. De los 3 tipos que ha comentado Andrés, pues es el segundo. Entonces, como Campus Iberus, como entidad, es el coordinador general de todo el proyecto. Este va a ser un poco el índice que voy a seguir en la presentación, va a ser bastante breve, como ha dicho Nuria. Primero veremos en cuanto al proyecto en particular, cuál es su objetivo, los resultados intelectuales que esperamos, cómo se está gestionando la estructura de la gestión y qué metodología se está siguiendo. Y después, más a nivel general y un poco desde mi perspectiva personal como gestor de proyectos europeos, os hablaré un poco de unos pequeños tips del trabajo con los socios, las justificaciones y un poco, pues eso, mi experiencia personal, para que lo tengáis en cuenta. Vale, para comenzar, sobre el proyecto PAC Alliance, nuestro objetivo principal es el que veis aquí: contribuir a la modernización de los planes de estudios de la enseñanza superior para mejorar su adecuación a las necesidades del mercado laboral. ¿En qué nos centramos? En la economía circular. Cada vez se está tomando más en serio la economía circular porque se está viendo que realmente tiene mucha importancia y afecta mucho al planeta en general. Y en este proyecto nos estamos centrando principalmente en modernizar los planes de estudios para formar a los profesionales en economía circular, sobre todo en el sector del envasado en plástico. Entonces, además de este objetivo principal, para el proyecto se marcan otros objetivos más específicos para luego poder evaluar que realmente se han llegado a cumplir con estos objetivos. Entonces, como podéis ver, hay 6, tenemos 3 en esta diapositiva y 3 en la siguiente, 6 principales objetivos específicos que se ven aquí en la columna de la izquierda, y luego en la columna de la derecha veis los principales resultados que se esperan de cada uno de estos objetivos específicos, ¿vale? Por ejemplo, el primero de ellos es identificar las competencias y habilidades impartidas en las instituciones de enseñanza superior y las necesidades del sector de los envases de plástico, tanto los relacionados con la economía circular como con las habilidades transversales. Y que, ¿cómo vamos a ver si este objetivo se ha conseguido alcanzar? Pues haciendo un análisis exhaustivo de la oferta formativa de la educación superior y las necesidades del sector de los envases hacia la economía circular. Si conseguimos esto, pues conseguiremos identificar estas competencias. Lo mismo con todos los objetivos específicos. Como estas presentaciones las vais a tener después, tampoco voy a entrar mucho más en profundidad porque si no, esto al final no es tan importante de cara a que vosotros podáis crear uno, o sea, podéis hacer uno. Simplemente que sepáis que si generáis estos objetivos específicos y sus resultados, pues luego es todo mucho más sencillo. Bueno, estos serían los otros 3. Y aquí os cuento un poco la estructura de gestión en cuanto a socios de este proyecto. Como ha comentado antes Andrés, el mínimo de socios son 8 y de 4 países de la Unión Europea. Entonces, en este proyecto lo hemos organizado de tal manera que tenemos aquí en la fila superior, podéis ver las 4 instituciones de enseñanza superior del consorcio, como son Campus Iberus, AGH, la Universidad de Tampere y la Universidad de Salerno. Y en las 4 de la fila inferior serían las entidades, las empresas: Ecoembes, Sintos, Pirrol y Proplast. Y además, por organización del proyecto y por los objetivos que queríamos cumplir,
hay de cada uno de los países una entidad, o sea, una empresa y una institución de enseñanza. Entonces tenemos España con Campus Ibero y Coembes, Polonia con AGH y Sintos, Finlandia con Tampere y Pirol y Italia con la Universidad de Salerno y la empresa Proplast. Perdón. Las empresas, tenemos 4 entidades diferentes y todas ellas están relacionadas con el negocio de la industria de los envases y plásticos. Cada una pues en producción, en tratamiento de los desechos, cada una un poco en su sector, pero todos relacionados con los envases de plásticos. Desde Campus Ibero, por ejemplo, como somos ya de por sí un consorcio que engloba la Universidad de Lleida, la Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de La Rioja, estamos participando con la colaboración de 4 investigadores, cada uno de una de nuestras universidades, que están formando parte del proyecto, tanto como investigadores como profesores. Ahora veréis en qué parte están tomando parte como profesores, ¿vale? Esto es un poco más a nivel general, cómo se organiza el trabajo en los proyectos. Algunos ya lo sabréis, pero por si acaso lo explico. Los proyectos europeos se suele organizar el trabajo de forma que cada proyecto se divide en distintos paquetes de trabajo o work packages, nosotros tenemos 8. Después, cada work package se divide en sus respectivas tareas a realizar y cada tarea produce uno o varios resultados según pues de que vaya la tarea, se puede tener uno o varios resultados o entregables. Ahora, a continuación, veréis un poco cómo está organizado en este proyecto en particular. Después, otra cosa que considero importante son las reuniones periódicas que se tienen que ir realizando para ver que el proyecto funciona bien, que se están realizando todas las tareas que se deben, que los resultados entregables van en tiempo, que esto es una parte muy importante de la gestión. Las más importantes, se hacen más reuniones, pero las más importantes son los Transnational Meetings, que por lo general se hacen de forma presencial y se va turnando la localización de esa reunión presencial en cada uno de los países miembros del consorcio, y esta se suele hacer cada 6 meses. Y después tenemos los Steering Committees, que en nuestro caso se hacen cada 2 meses, y estos son online. En estos lo que se hace es más, o sea, en los Transnational Meetings son con todos los socios y todo el mundo informa de cómo está yendo su parte del proyecto, qué han hecho hasta entonces, qué van a hacer a continuación y algunos otros temas que puedan surgir. Y en los Steering Committees solamente se reúne la parte más ejecutiva del proyecto, que suele ser un miembro por entidad del consorcio, y se tratan temas pues más del día a día, más problemas que puedan ir surgiendo, actualización de temas importantes y así. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de gestión de este proyecto, del PAC Alliance. Tenemos, por un lado, el coordinador del proyecto, que como podéis ver aquí, como podéis ver aquí tenemos el Project Manager, que es Campus Ibero, en este caso soy yo, y luego pues todo el personal administrativo, técnico, que serían parte de mis compañeros de Campus Ibero. Tenemos también el Steering Committee, como ya os comentaba, que trata un poco de la estrategia y de las decisiones operativas. Y aquí estoy yo como Project Manager, pero también un representante de cada una de las organizaciones. Después, como os he comentado, todos los proyectos se dividen en distintos work packages o paquetes de trabajo, y cada uno de ellos está liderado por una entidad. Entonces,
aquí tendríamos esos líderes de cada una de las entidades que llevan cada uno de los paquetes de trabajo. Y luego, en este caso, tenemos un comité de calidad y un comité técnico. Entonces, pues aquí se tratan diferentes temas. En este caso, Campus Iberius no está como tal como Project Manager. Sí que participamos, pero no a nivel, o sea, no a nivel de coordinar nosotros esos comités, por así decirlo. Luego, ¿qué metodología estamos siguiendo en este proyecto? Lo hemos dividido en 3 fases. La fase de preparación, la fase de desarrollo y la de implementación y testeo y evaluación. Como os he comentado, tenemos 8 Work Packages, aquí los podéis ver, el 1 es la gestión, el 2, ¿vale? Entonces, las fases serían, la de preparación englobaría el Work Package 2, que es en el que se establecen los perfiles, la caracterización de los perfiles profesionales, qué tendencias y qué skills se van a analizar. Luego tendríamos en la fase de desarrollo los Work Package 3 y parte del 4, en el que se desarrollan los contenidos educacionales, metodologías y herramientas, y se empiezan a formar lo que hemos llamado hubs. Los hubs serían mini consorcios dentro del consorcio general, que en este caso son por país, y de esta forma englobamos y ponemos en contacto a empresa y institución educativa de cada país. Y entre ellos se forman redes y acciones de innovación. Y luego, por último, tendríamos la tercera fase, la de implementación, testeo y evaluación, en la que ya entrarían a formar parte la parte de implementación del Work Package 4, el Work Package 5, que sería la implementación del piloto, que estamos ahora mismo en plena implementación del piloto, ya casi acabándola, y el Work Package 7, que trata sobre todo de crear una estrategia de sostenibilidad para que lo que ahora se está haciendo con financiación europea se pueda seguir haciendo de forma sostenible sin tener esta financiación europea. O sea, que el proyecto siga funcionando, que estos contenidos se sigan dando a los estudiantes, pero ya sin depender de la financiación europea. Y luego, como podéis ver, hay algunos que no he comentado. Esto es porque son Work Packages transversales que se llevan a cabo durante toda la duración del proyecto, no en una fase determinada. Estos son, pues, el primero, que es la gestión, el sexto, que es el control de calidad, y el octavo, que es la diseminación y la explotación, que esto también, pues, hay una parte muy importante en todos los proyectos europeos, que es la de diseminación y explotación, que hay que mantenerla durante todo el proyecto para dar a conocer lo que se está haciendo. Esto ya es parte, como os he comentado antes, de lo que os puedo contar desde mi experiencia. Entonces, en cuanto al trabajo con los socios, lo que me parece clave es sobre todo tener una buena relación personal, entre comillas, porque no tenéis por qué ser amigos de ellos, pero sí que haya una buena relación, que os conozcáis, que podáis hablar tranquilamente, que las reuniones no sean tensas. Para esto os va a ayudar mucho que los Transnational Meetings sean de forma presencial, porque ahí, pues, te ves la cara con la gente, se hacen también otras actividades por lo general aparte de la reunión, y esto da a que haya más, pues, un poco buen rollo o complicidad con el resto de socios. Luego tenemos también otra clave, que es la comunicación constante. Siempre estad en comunicación aunque sea con el representante de cada una de las entidades socias. Que los canales de comunicación sean rápidos y que la escucha sea activa, porque si no, entre que el idioma es, o sea, como es en inglés, es un idioma bastante común y todo el mundo sabe hablar, pero ayuda el ser proactivo a la hora de escuchar. Luego, que el personal esté comprometido. A la hora de armar el consorcio es muy importante que todos los socios estén comprometidos con la realización del proyecto, porque si luego algún socio deja de trabajar
o desaparece, es un lío a la hora de la financiación, es un lío porque el resto de socios tienen más trabajo del que deberían. Entonces, sobre todo, intentad aseguraros de que están comprometidos y que van a trabajar desde el principio hasta el final. Luego, es importante también, en cierta medida, hasta donde se pueda, conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno de los socios. Ver qué va a hacer mejor cada uno de ellos, porque al final, si alguien se va a encargar de la diseminación, es mejor que esté bien posicionado en redes, por ejemplo, aunque no tenga tantos conocimientos de otra de las cuestiones, por poner un ejemplo, ¿vale? Cada uno que se dedique a lo que mejor se le da, porque así seguro que lo va a hacer con más ganas y con más conocimiento. Y por último, estar siempre controlando, lo he puesto entre comillas porque tampoco hay que volverse loco, pero sí que hay que tener un control constante de en qué punto está el proyecto. Que todo vaya en fecha, que la gente, o sea, saber que todos están trabajando, porque no es lo mismo saber si un proyecto está yendo bien, si trabajas con la gente a diario en persona, que con gente que está por el resto de Europa, que no los ves en el día a día, que quizá no hables todos los días. Entonces, hacer esa como tarea extra de controlar que todo está yendo bien, que todo el mundo está comprometido, trabaja y va en fecha. O si está habiendo algún problema, pues saber cuál es el problema para poder solucionarlo. Luego, en cuanto a justificaciones, como esto tiene una financiación europea, pues hay que justificar el trabajo que se está haciendo y el dinero que se está gastando ante la Comisión Europea. Hay 2 reports, uno a mitad de proyecto y otro al final. Y básicamente hay que justificar, pues lo que se decía, una justificación económica y del avance del proyecto. Para la justificación económica, lo mejor es tener una plataforma o algo que facilite un poco pues, la gestión de todos los datos, básicamente. Pero ahí ya cada uno de lo que disponga, o sea, de las herramientas que disponga. Hay que asegurarse de que cada socio justifica bien todas sus horas, pues que no coincidan con fechas navideñas o que no justifiquen de menos. Esas cosas son importantes porque si se justifica de menos quiere decir que no estás gastando el dinero que te ha dado la Comisión Europea y por lo tanto lo vas a tener que devolver. Y luego también hay que justificar el avance del proyecto, que se van cumpliendo los KPIs, que básicamente son los indicadores, que los resultados van en fecha, pues lo que hemos comentado antes. Si hay resultados con unas fechas de entrega, tienen que cumplirse esas fechas de entrega y que estén bien realizados. Y por último, ya a nivel de experiencia personal, yo considero importante que la redacción y la descripción del proyecto esté bien hecha desde el principio para luego no tener problemas de comprensión a mitad del proyecto. Que el trabajo esté estructurado de forma lógica. Por ejemplo, que esto puede parecer una chorrada, pero luego marca bastante la diferencia. A nivel de comprensión de todos los socios y de posibles miembros que se incorporen a las empresas más tarde. Entonces, el trabajo, como os he dicho, son Work Packets, dentro de cada paquete de trabajo, tareas y después cada tarea unos resultados. Pues nombradlas con códigos numéricos que tengan sentido, ¿vale? Porque si no, al final te acabas armando un lío. Importante también tener siempre en mente las fechas de entrega, esto ya os lo he comentado antes. Esto también es muy importante, saber delegar. Si estáis gestionando el proyecto por completo, tened muy claro cuáles son vuestras tareas y cuáles no, ¿vale? Por supuesto, podéis echar una mano a alguien puntualmente porque lo necesitan, alguien va mal de tiempo, os pide echar una mano, pues por supuesto, porque para algo sois un equipo, pero no intentad hacerlo todos vosotros, porque es muchísimo trabajo. Es importante también, cada proyecto tiene un project officer, pues tener una buena relación
no hace falta lo mismo, no hace falta ser amigos, pero que os conozcáis, que os mandéis correos cuando haga falta. Y de cara a las reuniones, porque va a haber muchas, la puntualidad pues siempre es importante, pero bueno, pero sobre todo que las reuniones sean eficientes, que estén bien planificadas y que no perdáis mucho tiempo en ellas, ¿vale? Porque cuanto más tiempo dure una reunión, más va a desconectar la gente. Además, si son online, que suelen ser online, la gente tiende a desconectar de una forma mucho más rápida y se pierde el foco. Entonces, se plantea el tema, se le da solución y a otra cosa, ¿vale? Y así todo el mundo está contento con los resultados y no se pierde el tiempo. Porque tiempo no sobra, nunca. Y hasta aquí. Tenéis mi correo. Bueno, este es el logotipo del PAC Alliance. Y si necesitáis cualquier cosa, pues no dudéis en consultarnos. Y si tenéis cualquier duda, nos la podéis hacer ahora. Bueno, gracias, Eva. Lo que podéis ver también es que Eva ha estado gestionando un proyecto en un tiempo de pandemia, donde no han podido hacerse reuniones presenciales, donde los temas de comunicación, etcétera, se han complicado, ¿no? Todo se nos ha complicado a todos mucho en este tiempo, pero la coordinación con socios internacionales en todos los entornos ha sido también más complicada. Pero lo cierto es que la justificación económica de este proyecto es muy sencilla, porque solo hay que presentar las hojas de personal, de dedicación del personal, ¿vale? Entonces es mucho más sencilla que en otro tipo de proyectos europeos que se complica bastante más, ¿vale? Entonces, bueno, yo solamente recalcaros que mañana publicaremos una convocatoria de expresiones de interés para quien quiera empezar a trabajar estos proyectos con el apoyo de una consultora. Se valorará pues que ya exista un consorcio, las relaciones ya con socios, etcétera, y una primera idea inicial. La convocatoria cierra en septiembre, con lo cual, bueno, pues hay un margen de tiempo como para trabajar. Y bueno, yo os animo a que os lo leáis, que os leáis la convocatoria. Ya veis que los campos de interés, o sea, por eso nosotros también estamos trabajando este tipo de proyectos Erasmus, porque en las convocatorias tradicionales del Consejo de Investigación se hace mucho hincapié en temas más tecnológicos, muy científicos, puramente científicos, etc. Los campos de interés de las convocatorias Erasmus son muy amplios, ¿vale? Y hay un espacio amplio para temas de emprendimiento, temas de impulso social, etc. Entonces, creemos que se está cubriendo con este tipo de convocatorias un área que está un poco más descuidada en las convocatorias tradicionales de Horizonte Europa. Y bueno, pues que nos tenéis a vuestra disposición y cualquier cosa nos podéis escribir para ampliar información y eso os vuelvo a redirigir a la convocatoria que publicaremos mañana. Muchas gracias a todos y bueno, hasta el próximo encuentro en el que hablemos de posibilidades de financiación europea. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.